Disculpe, señor, ¿usted es policía? Sí, señora. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? Gracias. Soy turista y acabo de llegar a la ciudad. Estoy un poco perdida y necesito ayuda. No se preocupe, es normal. ¿De dónde viene? Vengo de Ucrania y es mi primera vez en España. Bienvenida a España. ¿Qué es lo que necesita exactamente? Primero, quisiera saber cómo puedo llegar al centro histórico. Me dijeron que es muy bonito. Claro. El centro histórico está a unos 15 minutos caminando desde aquí. Tiene que ir todo recto por esta calle y luego girar a la izquierda en la segunda esquina. ¿Está lejos caminando o es mejor ir en transporte público? Si le gusta caminar, puede ir a pie sin problema. Pero también puede tomar el autobús número 5 o el metro, línea roja. ¿Dónde puedo comprar los billetes para el autobús o el metro? Los billetes del metro se compran en las máquinas automáticas dentro de la estación. Para el autobús, puede pagar directamente al conductor. Entiendo. Otra pregunta, por favor. ¿Hay algún lugar cerca donde pueda comer comida típica española? Sí, claro. Cerca de la plaza principal hay muchos restaurantes. Le recomiendo probar la paella o las tapas. Perfecto. ¿Y es una zona segura para turistas? En general sí, pero siempre tenga cuidado con sus pertenencias, especialmente en lugares muy turísticos. Gracias por el consejo. También quería preguntar. ¿Es seguro caminar sola por la noche? Depende de la zona. En el centro suele ser bastante seguro, pero es mejor evitar calles muy oscuras o poco transitadas. Lo tendré en cuenta. ¿Y si necesito ayuda más tarde, qué número debo llamar? En caso de emergencia, puede llamar al 112. Funciona en toda España. Perfecto. Otra cosa. Perdí el nombre de mi hotel. Solo sé que está cerca de la playa. ¿Recuerda algo más? ¿El color del edificio o algún restaurante cercano? Creo que el edificio es blanco y hay un café pequeño en la esquina. Puede haber varios así, pero le recomiendo preguntar en la oficina de turismo. Está justo al lado del ayuntamiento. Muy bien. ¿Y cómo llego al ayuntamiento? Está muy cerca. Siga esta calle y verá un edificio grande con una bandera. Muchísimas gracias por su paciencia y por toda la información. No hay de qué, señora. Es mi trabajo ayudar. Que disfrute su estancia en España. Seguro que sí. Que tenga un buen día. Igualmente. Buen viaje. Disculpe, ¿puedo hacerle una pregunta?
Claro, dígame. ¿En qué puedo ayudarle? Gracias. Soy turista y no conozco muy bien la ciudad. Estoy buscando el Museo de Arte Moderno. Ah, sí, lo conozco. Está un poco lejos de aquí. ¿Puedo llegar caminando o es mejor ir en autobús? Puede caminar, pero tardará casi 40 minutos. Le recomiendo tomar el autobús. Entiendo. ¿Qué autobús debo tomar? El autobús número 12 va directamente al museo. ¿Esta parada es la correcta para ese autobús? Sí, exactamente. Este es el lugar correcto. Perfecto. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar el autobús? Normalmente pasa cada 10 o 15 minutos. Muy bien. ¿Y sabe cuánto cuesta el billete? Cuesta 2 euros. Puede pagar al conductor o usar una tarjeta de transporte. Gracias por la información. Otra pregunta, por favor. ¿Hay algún restaurante bueno cerca del museo? Sí, hay varios. Justo enfrente del museo hay un restaurante muy popular con comida local. ¡Qué bien! Me gustaría probar comida típica. Entonces tiene que probar la tortilla española y las tapas. Por cierto, ¿esta zona es segura para turistas? Sí, es bastante tranquila durante el día. Solo tenga cuidado con sus cosas. Lo haré. ¿Usted también va en el autobús número 12? No, yo voy a tomar el número 7 para ir al trabajo. Entiendo. Muchas gracias por su ayuda y por su amabilidad. No hay de qué. Espero que disfrute la ciudad. Seguro que sí. Que tenga un buen día. Igualmente. Buen viaje. Bienvenidos a la clase de español. Vamos a aprender juntos. Trayecto en tren a Barcelona. Camino a la estación de tren. Laura, ¿llevas todo? No quiero volver a casa otra vez. Sí, creo que sí. Ropa, documentos, dinero, cargador del móvil. ¿Y tú? Yo también. Estoy un poco nervioso, pero emocionado al mismo tiempo. Es normal. Hace años que no viajamos en tren juntos. Además, Barcelona siempre fue nuestro sueño. Por fin vamos de vacaciones. Mira, ya se ve la estación. ¡Qué grande es! Sí, y hay mucha gente. Parece que todos viajan, hoy. En la estación de tren. Miguel, ¿sabes a qué hora sale nuestro tren? A las 9:45. Todavía tenemos tiempo para comprar los billetes.
Vamos a la taquilla entonces. Comprando los billetes. Taquillero. Buenos días. ¿A dónde viajan? Buenos días. 2 billetes para Barcelona, por favor. Taquillero. ¿Clase turista o primera clase? Clase turista, está bien. Taquillero. ¿Solo ida o ida y vuelta? Ida y vuelta, por favor. Regresamos en una semana. Taquillero. Perfecto. Aquí tienen sus billetes. El tren sale del andén número 3. Muchas gracias. Gracias. Que tenga buen día. Esperando el tren. Ya tenemos los billetes. Ahora solo falta esperar. ¿Quieres un café mientras tanto? Sí, me vendría bien. Después del café, vamos directo al andén. Subiendo al tren. Este es nuestro vagón. Asientos 18 y 19. Perfecto, están juntos. Me gusta sentarme cerca de la ventana. Entonces tú en la ventana y yo al lado. Trato hecho. Durante el trayecto en tren. El tren ya está en marcha. ¡Qué sensación tan bonita! Sí, me encanta ver cómo el paisaje cambia poco a poco. ¿Te acuerdas de la primera vez que hablamos de Barcelona? Claro. Dijiste que querías ver la Sagrada Familia. Y pasear por las Ramblas, y ver el mar. Yo quiero probar la comida, tapas, paella, mariscos. Vamos a caminar mucho. Barcelona es una ciudad muy viva. Estas vacaciones nos hacen falta. El trabajo nos tenía muy cansados. Sí, necesitábamos un descanso y tiempo juntos. Me alegra mucho viajar contigo, Laura. A mí también, Miguel. Este viaje es muy especial para mí. Más conversación en el tren. Cuando lleguemos, ¿qué hacemos primero? Primero dejamos las cosas en el hotel y luego salimos a caminar. Perfecto. Quiero ver la ciudad de noche también. Dicen que Barcelona es muy bonita por la noche. ¿Quieres dormir un poco ahora? Sí, pero solo un rato. No quiero perderme el paisaje. Llegada a Barcelona. Miguel, despierta. Ya estamos llegando. Ya. El tiempo pasó muy rápido. Mira, estamos en Barcelona. Por fin. No puedo creerlo. Ya estamos aquí. En la ciudad de Barcelona. El aire se siente diferente. Huele a mar. Sí, y mira cuántas personas y cuántos colores. Vamos a caminar despacio y disfrutar.
Mira esos edificios, son hermosos. Barcelona tiene mucha historia y cultura. ¿Vamos primero a las Ramblas? Sí, siempre quise caminar por aquí. Paseando por Barcelona. Hay músicos, artistas, turistas. Me encanta este ambiente. Es una ciudad muy viva. Me siento feliz aquí. Gracias por este viaje, Miguel. Gracias a ti por compartirlo conmigo. Estas vacaciones serán inolvidables. Sí, y esto es solo el comienzo.